Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, yo voy a hacer simplemente unas consideraciones a propósito de dos materiales o de dos formas de entender la aplicación del material cerámico a la arquitectura. Por una parte, como material de construcción, podríamos decir, y por otra, como material de revestimiento. Digo construir y revestir precisamente porque entiendo esa doble función de la cerámica. Es una constante de las grandes arquitecturas del pasado, una capacidad de generar arquitectura en tantos lugares distintos, precisamente por la facilidad del procedimiento. La construcción romana, por lo tanto, como ya puso de relieve Adolf Loos el siglo pasado, es siempre un referente. Quizá el primer sistema arquitectónico, podríamos decir, a escala cósmica, a escala imperial. La construcción romana es una constante en la arquitectura, que como intentó Alberti de una manera parcial, en cierto modo frustrada, lo romano podía ser repropuesto a través del muro. Y es a través del muro como lo romano se expresa, en el templo malatestiano, en toda la arquitectura del Renacimiento, donde lo romano vuelve a ser de nuevo reinstaurado, pero lo es desde la construcción, desde ese sistema constructivo de la fábrica de ladrillo que en cierto modo permite esa extensión. Como digo, lo romano puede ser también visto como una referencia en lo moderno. Y ahí tenemos el gran ejemplo de la arquitectura de Louis Kahn, esa doble condición de lo romano, de la fábrica de ladrillo y también del hormigón como sustento interior de esa fábrica de ladrillo, se expresa de una manera diferenciada, esencializada en la biblioteca. Los muros exteriores son de ladrillo, de alguna manera repiten incluso de alguna manera formal los muros antiguos romanos, pero también la estructura interior de soporte, como ocurre en el fondo en el muro romano, es también un soporte de hormigón. El muro tiene también el muro de ladrillo, la fábrica de ladrillo tiene una expresión contemporánea diferenciada, porque la tecnología, digamos, del muro a partir del siglo XIX y principios del XX evoluciona considerablemente. No es ya el núcleo de hormigón, como en la construcción romana, lo que soporta el muro, sino que es precisamente la pared exterior de ladrillo lo que permite generar un muro distinto, un muro, digamos, moderno, un muro moderno de fábrica de ladrillo, que es el muro capuchino. Esta construcción del muro capuchino también lo he utilizado en un caso muy particular, aquí en Madrid, en el aulario de las escuelas pías, es decir, donde realmente el muro de la antigua iglesia había desaparecido, se construía con materiales aprovechados, con antiguos ladrillos que provenían de la propia ruina del edificio, se podían emplear para una nueva construcción, que era esta construcción muraria, pero una construcción muraria, podríamos decir, contemporánea. La otra opción cerámica tradicional de la arquitectura es la de revestir. Aquí yo ya no hablaría del ladrillo, ni del muro, sino que hablaría de la piel. A partir del siglo XIX es cuando ha cobrado un mayor significado, sobre todo a partir del Art Nouveau, a partir, en el caso de la secesión, esa búsqueda de la planitud que antes no se daba, ¿no?, con la arquitectura antigua, con la arquitectura romana. Otro caso más actual y próximo que tenemos aquí en Madrid, de José Antonio Coderch, el edificio Girasol. Y bueno, yo quisiera mostrar brevemente un edificio mío, también construido con este material cerámico y con la inestimable colaboración de mi amigo aquí presente, Toni Cumella, ¿no? Yo quería hacer una fachada en un principio de prefabricado de hormigón, que fuera oscura también. Pero esto realmente, aunque parezca mentira, era prácticamente imposible de conseguir. A través de otro proyecto intermedio, al final optamos por esta solución de la cerámica, conseguimos que esa cerámica no se transformara en una producción industrializada en el peor sentido de la palabra, sino que tuviera esa condición que, a mi modo de ver, tanto en el ladrillo como en la cerámica aplicada, se debe de mantener, que es ese carácter artesano, podríamos decir, esa lectura casi de que las piezas tienen su propia identidad, ¿no?, su propia entidad,
pues esa entidad de cada una de las piezas que obedece a un cocido particular, a un acabado particular, y que por lo tanto introduce como una escala y una proximidad mucho más humana a los edificios que la pieza repetitiva, industrializada, estándar, ¿no? Eso es lo que yo creo que se consiguió aquí con una aplicación cerámica en la cual se utilizan dos piezas realmente, dos piezas, una esmaltada, otra mate, y la pieza mate en dos posiciones. Esto genera una vibración en el edificio, digamos, una textura y un reflejo que también va cambiando conforme a las horas del día, ¿no? Existe esta segunda escala que proporciona el material, que proporciona la cerámica, como digo, cerámica aplicada, cerámica de revestimiento, pero que ayuda seguramente a introducir otra escala dentro del edificio y una calidad que seguramente no hubiéramos conseguido sin ello. Pues muchas gracias.